Este es un video complementario que va a servir para profundizar un poco lo que hemos estado viendo en las clases, particularmente con respecto a dos obras que hemos estado trabajando, 1984 y Un Mundo Feliz, pero esta vez vistas desde la perspectiva de un filósofo muy importante para entender la modernidad y para entender sobre todo estos temas, que es Michel Foucault. Por lo tanto, vamos a realizar un breve análisis, más bien interpretativo. Vamos a tratar de relacionar los temas que se abordan en estas dos novelas con el pensamiento de Michel Foucault y también con lo que ocurre en la actualidad. De esa manera buscamos, por lo tanto, no quedarnos únicamente en una lectura superficial, sino también ver cómo otras perspectivas me permiten entender mejor una obra literaria. ¿Ya? Vamos a partir entonces recordando algunas cosas sobre el pensamiento de Michel Foucault. Para quienes estuvieron clases conmigo en segundo medio probablemente recuerdan algunas de estas cosas que vimos cuando hablamos sobre el poder. Michel Foucault es un filósofo francés que se preocupa de varios temas y entre ellos se encuentra el poder y las relaciones de poder en la sociedad. Para Foucault entonces el poder no va a ser propiedad de una sola persona o de un solo grupo, por lo tanto no sería una facultad exclusiva de los gobernantes o de las personas importantes dentro de un país o de un grupo social, sino que todos nosotros vamos a ser capaces de ejercer el poder o ejercer relaciones de poder dentro de determinados contextos. Además de eso, para Foucault, las relaciones de poder van a atravesar todas nuestras formas de socialización. Por lo tanto, en todas aquellas instancias donde nosotros nos relacionamos con otras personas, van a existir relaciones de poder, relaciones jerárquicas, ¿cierto? Y relaciones donde unos sujetos van a tener mayor poder que otros. Foucault también emplea el concepto de discurso para referirse a la creación social de la verdad. Esto quiere decir que para este pensador no existiría verdades únicas o universales, sino más bien discursos que son construidos en relación con determinados temas. De este modo, por ejemplo, Foucault va a decir que aquello que se considera como normal en una sociedad va a ser del contexto en el cual esas ideas tienen lugar. Del mismo modo, lo que se entiende por locura, por lo ético, por lo bello, ¿cierto? Lo aceptable, todas aquellas cosas que las sociedades normalizan y naturalizan son finalmente construidas socialmente. Y se naturalizan, se normalizan y se difunden a través de instituciones como la familia, la escuela, la iglesia. Eso quiere decir que los miembros de una sociedad aprenden lo que es lo correcto, lo incorrecto, lo normal, lo anormal, lo aceptable, lo no aceptable, ¿cierto? A través de los aprendizajes que se dan en la familia, en la escuela, en la iglesia, etc. ¿Ya? Los medios de comunicación también contribuyen en eso. Y esto va a provocar que las ideas de Foucault sean útiles para realizar interpretaciones de distintas cosas y también para generar teorías o análisis de las conductas sociales. Por ejemplo, todas aquellas que cuestionan la norma social, aquello que de alguna manera no es considerado lo normal, lo correcto o lo esperable. Y en este sentido, por ejemplo, podemos hablar de cómo el cuerpo muchas veces desafía la normalidad o desafía la norma, cómo existen sexualidades o formas de vivir la sexualidad que muchas veces van en contra de lo que se espera. Pensemos que durante muchos años, por ejemplo, la homosexualidad se consideraba anormal, lo mismo la bisexualidad, ¿cierto? O los casos de personas transgénero. Pero no se considera anormal porque lo sea, sino porque dentro de una determinada sociedad y dentro de una determinada época se tiene dicha visión. Entonces Foucault nos va a decir que así como hay espacios donde se dan relaciones de poder, en esos mismos espacios pueden haber resistencias o formas de oponerse a ese poder. ¿Ya? Estas son algunas de sus ideas principales. Y en una de sus obras más importantes, que es Vigilar y Castigar, Foucault va a tratar el modo en que surge la prisión en nuestra sociedad. Va a partir con el relato de una tortura a la cual se vio sometida una persona que
intentó matar a un rey, producto de lo cual fue condenado a ser descuartizado en público con el uso de caballos, ¿cierto? Antes de eso se lo torturó y finalmente, una vez muerto, se le quemó y sus cenizas se esparcieron en un lugar público. Esa forma de castigar a quienes infringían la ley obedece a una época en la cual todo el poder estaba puesto en la figura del rey, por ejemplo, y tenía por objeto que al hacer público el castigo, las demás personas se apegaran a las leyes, a las normas y que por tanto no desobedecieran. Foucault nos va a decir que con la modernidad esa lógica de castigo va a cambiar y en su lugar va a surgir la prisión como un espacio de confinamiento en el cual se tiene por objetivo ya no destruir a quien incumpla la ley, sino más bien reeducarlo, disciplinarlo, ¿cierto? Y vigilarlo constantemente. Se requiere entonces producir cuerpos dóciles. Esto último, nos va a servir para entender un concepto que utiliza Foucault, que es el del panóptico, que dice relación con una arquitectura carcelaria, con una forma de entender la prisión, que fue ideada en el siglo XVIII por Jeremy Bentham y que Foucault va a decir que es fácilmente aplicable a otras circunstancias de la vida. El panóptico funciona como un espacio en el cual se tiene por objetivo vigilar a todas las personas desde un punto central. Si se dan cuenta acá, la persona que está en este lugar puede vigilar todo a su alrededor y a su vez las personas que son vigiladas no se dan cuenta cuando están siendo vigiladas realmente, lo que produce un estado de vigilancia constante y que se termina por naturalizar. Esto se hace con el objetivo de que las personas piensen que en todo momento están siendo vigiladas y que por lo tanto tienen que comportarse adecuadamente. Esto, que en un comienzo se aplicó en las cárceles, Foucault va a decir que también va presente en otras instituciones, como por ejemplo la escuela, psiquiátricos y actualmente podríamos decir también los centros comerciales o los espacios públicos que están rodeados de cámaras. Entonces vemos cómo esta idea se fue desplazando y ya no va a darse únicamente en la cárcel. Es lo que ocurre justamente en la novela 1984. ¿Ya? En 1984, una de las características que nosotros vemos es cómo se controla la sociedad a partir de la vigilancia en todo momento, de la tortura, de la censura y del uso de la fuerza. Es una sociedad, por lo tanto, que está basada justamente en la idea de que existe un gobernante todopoderoso que siempre está vigilando, que siempre está controlando, que siempre está castigando a quienes vayan en contra de la sociedad. El panóptico en el caso de 1984 se puede apreciar, por ejemplo, en el uso de las telepantallas, que si ustedes han leído el libro, identificarán que se encuentran presentes prácticamente en todas las calles, en todas las casas. Las personas saben que están siendo vigiladas y escuchadas constantemente. Y eso se traduce justamente en la idea del gobernante como un gran hermano que todo lo vigila. Algo un poco distinto ocurre con Un Mundo Feliz, porque en el caso de este libro, como ya hemos visto, la dominación no se ejerce o no se produce a partir de la fuerza, sino de una forma mucho más sutil y mucho más amigable y por lo mismo también más efectiva, que es a través del consenso de las personas. O sea, a través de distintos mecanismos o dispositivos de control, se busca que sean las mismas personas las que participen de su dominación. Esto implica entonces generar un consenso y generar espacios o dispositivos para que las personas se sientan felices con su estado actual. Esto en el libro lo vemos de manera muy clara con la soma, que es esta droga, estas pastillas que se entregan gratuitamente a todos los habitantes, ¿cierto? Que genera un estado de placer absoluto para que las personas no se cuestionen su vida, ¿cierto? En Un Mundo Feliz vemos también cómo se rechaza el conocimiento, vemos también cómo ciertas sensaciones como el placer se llevan al extremo para que las personas no vivan otro tipo de sentimientos y vemos cómo en este caso la sociedad se mantiene a partir de estos cuerpos dóciles de los cuales habla Foucault. Por último,
Otra forma de relacionar la teoría de Foucault tiene que ver con la idea de que el poder como tal no siempre es restrictivo. Esto quiere decir que el poder no siempre nos obliga a no hacer, sino que también es capaz de producir personas, producir tipos de sujetos. Vimos en el caso anterior cómo el poder de la prisión generaba cuerpos dóciles, cómo hay mecanismos o dispositivos que en el colegio, por ejemplo, contribuyen con esto. Piensen la imagen típica del colegio donde se les obliga a los estudiantes a cortarse el pelo, a ocupar todos el mismo uniforme, a formarse siempre en filas, a responder todos de la misma manera. Esos son dispositivos de un colegio antiguo que muchas veces continúa en nuestros días, pero que están encaminados justamente con producir un tipo de sujeto, que en el caso de un mundo feliz es una persona que sea fácilmente dominable y que se sienta feliz con su estado de dominación. Vemos entonces cómo la obra de Foucault es bastante útil para entender, para analizar y para interpretar mejor estas distopías clásicas y probablemente también para analizar otro tipo de obras que también aborden estos temas. ¿Ya? Eso sería todo por esta clase. Como ven, fue más bien corta y general, porque la idea es que ahora ustedes se planteen cómo pueden analizar la sociedad actual en base a las ideas de Foucault y de los libros que revisamos anteriormente. Que estén muy bien, nos vemos.